Hoy vamos a estar, hoy vamos a estar estudiando la lección 16 del libro de Hechos, de la sección que hemos estado estudiando. Lección 16, por si se tiene el material, vaya a la página 16, que es la que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y hoy vamos a hacer como una especie de paréntesis a lo que hemos venido viendo. Si recuerdan que hemos estado pensando en tres personajes, ¿no? ¿Quién me puede decir el primero que vimos? Esteban. Ok, Esteban. Gracias, Fabi. ¿Y el segundo? Felipe. Felipe fue el segundo. Y seguiría un tercero que sería Pablo, o inicialmente conocido como Saulo. ¿Cuál es el punto de esto? Es que hoy se hace necesario pensar un poco en el Espíritu Santo, como manera de paréntesis ahí entre Felipe y Pablo. Y entonces la lección se va a enfocar un poco en el Espíritu Santo y el creyente y el Espíritu Santo, para dejar algunas cosas por sentadas de lo que creemos hacia el Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Entonces, les voy a estar compartiendo en su pantalla algunas diapositivas en las que usted va a poder estarse fijando y tomando los apuntes si usted los está tomando. La invitación es a que, una vez más, si no tiene el material, aún faltan muchas lecciones, entonces la invitación es a que usted se una a nosotros con el material. Se va a dar cuenta que es de mucha bendición. Al final usted queda con casi como una especie de librito, más bien gruesito, con todo el material de Hechos. Y la invitación, queridos, es a que usted coja ese material y también lo enseñe con damas, con niños, con jovencitas, con jóvenes. La invitación es esa, ¿no? Tengo ese material, lo entiendo, obviamente en el momento que usted lo vaya a enseñar le va a tocar repasar más cosas o estudiar un poco más, pero va a tener un buen material para explotar, o por lo menos una base para que usted lo haga. La idea de esto es que usted enseñe este mismo material. Miren, hay cientos de cristianos de 30, 40 años en el Evangelio y todavía están pidiendo ser alimentados. Y han recibido cantidad de cursos, cantidad de enseñanzas, pero todavía están diciendo, demen, aliméntenme. Y esa no es la idea. La idea es que usted pueda enseñar luego, inclusive mejorar este material. No siendo más, entonces quiero que saltemos al libro de Hechos. Vamos a estar entonces en lo que les había dicho, la lección 16. Y como les dije, hoy vamos a hacer una especie de paréntesis, pensando un poco en el creyente y el Espíritu Santo. Recuerden que la idea de eso es que ustedes estén participando para que tengan un mejor entendimiento. Entonces, Hechos, básicamente, algunos lo llaman hechos del Espíritu Santo, ni siquiera hechos de los apóstoles, sino hechos del Espíritu Santo, porque es esta persona la que va guiando todo el recorrido del libro de Hechos, todos los sucesos y los acontecimientos del libro de Hechos. Se comienza hablando de él y durante todo el libro se sigue hablando del Espíritu Santo. Gloriosa persona, el Espíritu Santo. Entonces, si ustedes miran el versículo, por ejemplo, capítulo 1, versículo 5, sería bueno que usted esté ahí en el libro de Hechos, porque es ahí donde vamos a estar tocando la mayoría de pasajes. En Hechos capítulo 1, el versículo 5, dice que porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, y aquí se hace la segunda mención a la palabra Espíritu Santo. Dice, seréis bautizados con el Espíritu, en el libro de Hechos, ¿no? Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Luego ustedes van al capítulo 2, versículo 4, es cuando viene el Espíritu Santo, y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces aparecen términos como ser bautizado con el Espíritu Santo,
ser lleno del Espíritu Santo. Luego dice, habiendo recibido el Padre la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo. O sea que el Padre había prometido enviar su Espíritu Santo sobre nosotros. El capítulo 2, versículo 38 dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, con todo esto, salen varias preguntas que creo que nos van a ayudar a entender un poco más el tema. Y en sus hojas de apuntes, ustedes ya las tienen distribuidas con la respuesta. Solo las voy a poner acá en conjunto para que ustedes las vean. Dice, ¿quién puede recibir al Espíritu Santo? Es una de las preguntas que vamos a estar viendo hoy. Sí, ¿quién finalmente puede recibir el Espíritu Santo? ¿Los elegidos? ¿Los creyentes? ¿Los no creyentes? ¿Los pecadores? ¿Los justos? Pueden salir muchas preguntas. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Es otra de las preguntas. Entonces, ¿cuándo yo recibo el Espíritu Santo? ¿O hay señales al recibir el Espíritu Santo? ¿Tengo que botar escupitajos por la boca y caer en el piso? ¿O tengo que hablar lenguas? ¿O simplemente no pasa nada? Hay requisitos para recibir el Espíritu Santo, entonces tengo que circuncidarme como los judíos para poder recibir el Espíritu Santo. Entonces la idea de esto es ir respondiendo estas preguntas a lo largo de la lección. Pero antes quiero hacer una acotación y una observación, y es que vamos a estar enfocados principalmente en el libro de Hechos, en lo que hemos estudiado del libro de Hechos. Si quisiéramos ahondar más en la persona del Espíritu Santo, pues tocaría saltar al Antiguo Testamento y tomar las cartas paulinas que también tienen mucho contenido sobre el Espíritu Santo. Pero no, hoy vamos a centrarnos en lo que hemos visto en el libro de Hechos para responder a estas preguntas. Hay un libro, yo no me lo he leído, pero sí sé que tiene muy buenos comentarios, se llama Sed llenos del Espíritu Santo. Es escrito por John Stott. Él ahí en este libro trata muchas cosas, pero entre esas el ser bautizado y el ser lleno del Espíritu Santo. Hace una diferencia entre los dos conceptos. Ahí en sus hojas tienen algo que ya no es real, y es que dice que lo puede descargar gratis para uso personal y te dan una página allí, no sé si usted lo tiene en sus notas, te dan una página donde lo puedes descargar. Yo estuve revisando la página y está caído, pero el libro sí se encuentra muy fácilmente en internet y creo que es más porque ya está abierto al público, no para uso comercial, pero sí para uso personal. Entonces es una invitación, si usted quiere entender más sobre el Espíritu Santo, es un buen material. Ahora, sin más, entonces arranquemos con la primera pregunta. ¿Quién puede recibir al Espíritu Santo? Y me gustaría lanzar la pregunta hacia usted y que de pronto alguien me diga qué piensa. Pienso que lo puede recibir un pecador arrepentido. Ok, muy buena respuesta. Un pecador arrepentido. Creo que ya eso nos deja sin más comentarios. Porque la respuesta está muy buena. Un pecador arrepentido. Miren, en el capítulo 2, si ustedes me acompañan ahí en Hechos, versículo 4, dice, y fueron todos, capítulo 2 de Hechos, versículo 4, llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Más adelantico en el día del Pentecostés, cuando ya en el versículo 38, Pedro está dando un sermón y él dice, arrepentíos, le dice a la gente, mira, arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo.
para perdón de los pecados. Y luego da un consecutivo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es muy interesante que aparece esa palabra todos y cada uno de vosotros. Todos y cada uno de vosotros. En este caso, todos los que estaban en el aposento y luego cada uno de los que estaba allí predicando Pedro. Además, no sé si usted recuerda, pero había samaritanos y gentiles, eso lo vimos la clase pasada, si no estoy mal, que recibieron el Espíritu Santo al entregar sus vidas al Señor. Entonces esto nos va mostrando que eso de recibir a Dios dentro de un cuerpo humano es algo que es para todos, que es posible para todos. ¿Quién recibe entonces al Espíritu Santo? Bueno, cada persona pecador que pone su fe en el Señor. Son cosas que nos hemos enseñado o que ya de pronto después de tantos años de creyentes se nos hacen normales. Sí, crean Jesús y entonces el Espíritu Santo viene y mora en usted. Y ya vamos a ver que eso es algo increíble. Es decir, el hecho que el Espíritu Santo de Dios venga a morar en nosotros es algo realmente increíble. Pero entonces, no se confunda, toda persona, gentil, pecador, puede recibir el Espíritu Santo. Todo aquel que pone su fe en Jesucristo. Pues este versículo nos da un orden muy interesante. Arrepiéntase, bautícese en el nombre de Jesús para el perdón de pecados y entonces recibiréis el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo recibimos al Espíritu Santo? ¿En qué momento? ¿Cuándo? De pronto alguien que se anime a responder. Cuando hacemos la oración de fe, ¿o qué? Cuando decidimos y tomamos esa decisión de que Cristo venga y more con nosotros. Cuando se acepta a Jesús de corazón. Ok. Cuando creemos el Evangelio. Cuando creemos el Evangelio. Efesios 1:13. Cuando oímos y creemos, en ese momento recibimos el regalo del Espíritu Santo. Les hago una contrapregunta y es, ¿se recibe el Espíritu Santo al comportarse como un cristiano? No. Para mí, solo al momento que creen en Jesús, creen el Evangelio. Ok. Gracias por sus respuestas, Johan. Cata, ¿hoy quién empieza? Buenas noches, que si bien hay evidencia de que está el Espíritu Santo cuando nos empezamos a comportar como al Señor le agrada. O sea, no es una razón, pero sí es un resultado. Ok. Con respecto a la pregunta que hiciste. Ya, interesante. El tema de cuándo recibimos al Espíritu Santo Hola. Hola. Yo creo que recibimos al Espíritu Santo en el momento inmediatamente que creemos en nuestro Señor como Salvador. De hecho, lo que dice Cata es muy cierto, es la muestra de que el Espíritu mora en nosotros, el buen comportamiento, las buenas obras, pero lo recibimos en el momento justo que creemos en Cristo como nuestro Salvador. Interesante. No quiero que mientras hablamos perdamos de vista que estamos hablando de algo sobrenatural. Voy a decir, que Dios mismo mora en un cuerpo de un ser humano. Es decir, desde la perspectiva
de la razón humana, estamos hablando de algo muy, muy impresionante. Después del sermón del día de Pentecostés, ¿alguien iba a hablar? No. Sí, mi hermano, yo quiero decir algo y es con respecto a lo que decía la bonita Cata, y también tiene razón, ¿cierto? Sino que es que como ocurre un nuevo nacimiento, hay un bebé, ¿cierto? Y entonces el Espíritu Santo comienza a hacer la obra en la persona, entonces los cambios que va haciendo es lo que va reflejando al Espíritu Santo. Okay. Sí. Anderson, de pronto agregando ahí algo, o sea, cuando se manifiestan los frutos del Espíritu, porque la palabra es clara que dice cuando realmente el Espíritu de Santo mora en uno, cuando hay paz, cuando hay tranquilidad, cuando hay gozo, cuando hay longanimidad, realmente es donde uno, pues digo yo, y yo me pego mucho a eso, uno realmente sabe quién es cristiano y quién no cuando uno ve los frutos de su corazón, y no solamente tienen que ser manifiestos en su ministerio, sino en cuanto a la paz y lo que él refleja, en cuanto a su testimonio, en cuanto a su manera de vivir, la paz que quizás esa persona puede transmitir. Ahí es donde realmente uno dice, esta persona es diferente, esa persona es distinta. Ya vamos a estar andando un poquito, quizás más adelantico, pero evidentemente, una vez llega el Espíritu Santo a la vida de una persona, Anderson. todo cambia, ¿sí, William? Sí, Anderson, es que es muy claro que la persona para ver el Evangelio y para aceptar a Jesús tiene que ser asistida por el Espíritu Santo. Entonces la persona en el momento que acepta al Señor, que vio al Señor, es porque el Espíritu Santo ya está en esa persona trabajando. Y ya lo irá a recibir en el momento que la persona ya realmente lo acepta. Ya. Gracias, hermano William. Miren lo que nos narra el versículo 38 del capítulo 2 en el día de Pentecostés. Les dice, arrepiéntase, bautícese cada uno de vosotros y entonces recibirán el Espíritu Santo. Hay dos cosas acá y que quiero tener ahí en la mesa, y es que después, miren esto, después de aparecer los apóstoles frente al concilio y como respuesta a la oración de la iglesia, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, son las mismas personas. Me voy a hacer entender acá, y es que ellos creyeron en el Señor para salvación, ¿cierto? Recibieron el don del Espíritu Santo, pero más adelante esas mismas personas fueron también llenas del Espíritu Santo. Entonces, hay una diferencia acá, ¿no? Hay una diferencia, y el punto aquí es cómo entendemos eso, ¿no? ¿Quiere decir que uno recibe el Espíritu Santo varias veces? ¿O quiere decir que uno recibe el Espíritu Santo una sola vez y luego puede ser lleno del Espíritu Santo? Y eso es un aspecto interesante, ¿no? Y que quiero llevarlos a reflexionar allí, que para muchos ya es algo obvio aprendido, pero miren que tiene algo importante. Hay dos aspectos entonces, miren, de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dos aspectos. Si ustedes están en la página, en la primera página de sus notas, ahí estamos en la pregunta, ¿cómo entendemos esto, no? Entonces, dos aspectos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El primero es uno al comenzar la vida cristiana, al iniciar la vida cristiana. ¿Cuándo recibimos al Espíritu Santo? Bueno, realmente el Espíritu Santo lo recibimos al momento de empezar la vida cristiana. El Espíritu Santo ha llevado quizás un trabajo previo en las personas para que se arrepientan de convencimiento, pero luego cuando van a ser el creyente es cuando viene el Espíritu Santo a morar en él. Aún así, no encasille esto en su cabeza, porque
es un misterio. Sigue siendo un misterio cómo el Espíritu Santo viene y mora en el creyente el momento preciso, ¿no? Pero sí lo que nos da a mostrar la Escritura es que somos bautizados por el Espíritu Santo que nos hace hijos de Dios. Él viene a cada creyente. Hay un versículo en Romanos 8:9 que dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Así de simple. Entonces, ojo con esto. Hay personas que tienen el Espíritu Santo y otras personas que no lo tienen. En la iglesia, ya voy, bro, hay personas que tienen el Espíritu Santo, que es la iglesia. La iglesia son personas, la iglesia está compuesta por personas que tienen el Espíritu Santo, y hay personas que asisten a donde se congrega la iglesia creyendo que son hijos de Dios, pero no tienen el Espíritu Santo. Quizás se comportan como cristianos, pero no tienen al Espíritu Santo. No ha habido ese nacimiento espiritual. Intentan comportarse como cristianos, entender como cristianos, razonan como cristianos y tienen una habilidad increíble de comportarse como se comportaría un hijo genuino de Dios, pero no tienen a Dios dentro de sí, bro. No, quisiera leer una versión de Juan 3:8, cuando el Señor Jesús habla con Nicodemo, que él trata de explicarle lo que es nacer de nuevo en el Espíritu. Y Nicodemo no entiende y le pregunta como que, venga, ¿cómo nazco de nuevo? Y entonces el Señor quiere explicarle que es algo en el Espíritu. Y en esta versión dice, el viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera oyes que el viento, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Me parecía muy interesante eso. Realmente es un acto netamente espiritual. Y así como nosotros sentimos el viento, explica el Señor que está aquí o está allá, le está diciendo a Nicodemo, así tú no puedes explicar algo que pasa espiritualmente, pero que sí sucede en el espíritu nuestro. Ajá. Interesante, gracias, bro. Hay una pregunta muy interesante que está haciendo Víctor, y la voy a tener ahí porque le voy a ir respondiendo a medida que vamos avanzando, pero la voy a lanzar porque es muy buena. ¿Cómo sabemos que tenemos el Espíritu Santo verdaderamente? Porque estamos hablando que hay personas que se comportan inclusive mejor que un cristiano y profesan la fe de una manera increíble, pero ¿cómo sabemos si el Espíritu Santo está en ellos? Juan. Y luego el hermano William. Era en base a la pregunta, pero si la vas a responder, pues claro, hago el comentario. Ahorita va a pedir los comentarios, porque es muy bueno que andemos en ellos, sino que avancemos un poco porque vamos a llegar a un momento donde vamos a hablar de las señales una señal de que se ha recibido el Espíritu Santo, ¿no? Hermano William. Sí, quería anotar que a eso voy yo cuando digo que cuando la persona recibe al Señor de corazón, porque realmente Dios es el único que pesa los corazones y sabe. Muchas personas pueden aceptar al Señor y empezar a caminar y copiar, digamos, lo que ven en los hermanos de la iglesia, pero realmente están convencidos, pero no están convertidos. Es en el momento en que la persona de sí mismo decide doblar el corazón y entregárselo a Jesús, en el momento en que recibe el Espíritu Santo. Interesante. Gracias, mi hermano William. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. De una otra forma, cuando el Espíritu Santo entonces viene a la persona, a morar en la persona, a dar vida a alguien que estaba muerto en delitos y pecados, inmediatamente es puesto y nace en una familia, en un cuerpo en común. Hay un comentario de Stott en el libro que les comentaba, dice, el don del Espíritu es una experiencia cristiana universal.
porque es la experiencia cristiana inicial. Si alguien recibe a Jesús o recibe todas sus enseñanzas y lo acepta él como el Mesías, a Jesús, el que vino hace más de 2000 años, y acepta a él como el Salvador, el Mesías del mundo, esa persona inmediatamente viene el Espíritu sobre él, sea aquí en Colombia o sea en la China, sea en Lituania o sea en Estados Unidos. Es un hecho, es un acontecimiento y una experiencia universal, porque es lo primero que pasa en la vida de un cristiano. Todos los cristianos reciben el Espíritu en el mismo comienzo de su vida cristiana. Dice que el Nuevo Testamento confirma esta verdad al usar la expresión bautismo del Espíritu Santo como un equivalente de la palabra don del Espíritu Santo, una dádiva. La palabra don no la tomen como un don espiritual en el sentido de que usted recibe dones espirituales, tómenla en el sentido como una dádiva de parte de Dios, un regalo de parte de Dios, algo que Él nos da. Y el segundo aspecto, porque recuerden que estamos respondiendo cuando recibimos al Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos al Espíritu Santo? Entonces, el primer aspecto que yo quiero que ustedes tengan claro y que no se vayan a confundir ahí, es que uno lo recibe al iniciar la vida cristiana y luego hay un continuar, que es al vivir la vida cristiana. No lo hacemos, voy a leer lo que dice allí, lo hacemos en el poder del Espíritu, un proceso continuo de ser lleno del Espíritu Santo. Y es un mandato. Ustedes miran ahí en Efesios 5:18, dice, sed llenos del Espíritu Santo. Pero una persona que puede ser llena del Espíritu Santo ya tiene que haber sido bautizado por el Espíritu Santo. Entonces tengan claro esos dos aspectos, porque eso lo vamos a ver ahí en Hechos. No se habla de ser bautizado después de la conversión. Generalmente se habla de ser lleno del Espíritu Santo. Nunca se nos dice que después de que ellos recibieron el Espíritu Santo, por ejemplo, Pedro o ellos recibieron el Espíritu Santo, no habla que luego volvieron a recibir el Espíritu Santo. Eso nos habla de varias cosas. Una es que el Espíritu Santo no se baja más del creyente. Él no sella, Él ya está. Eso es muy importante. El Espíritu Santo no se baja más del creyente. Y solo se recibe una vez. Es un acontecimiento único. Único. Podríamos verlo en un grafiquito así, ahí en la página, ustedes lo tienen para que lo vayan llenando. La vida cristiana, ¿no? El comienzo de la vida cristiana, digamos, se da en este punto, un momento que en cierto modo es inexplicable. Miren que si yo les hablo con sinceridad, yo no me acuerdo el momento específico en que dije, yo ese día creí en Jesús. No lo recuerdo exactamente. Como, el día hay gente que lo tiene hasta con fecha y todo, y son testimonios bien bonitos, ¿no? Como que, no, a tal hora, en tal momento, chana, y yo me arrodillé y entregué mi vida a Jesús. Yo lo hice como unas 10 veces, cada que en la iglesia decían que había que recibir al Señor Jesús. Yo lo hice un montón de veces, ¿cierto? No sé en cuál de esas el Señor realmente me salvó, pero hay un acto inicial y es cuando se es bautizado por el Espíritu Santo. Luego, si ustedes me acompañan al capítulo 19, versículo 2 de Hechos, capítulo 19, versículo 2, ahí está Pablo en Éfeso, y miren lo que pasa acá. Esto es bien interesante, el 19:2 de Hechos. Dice, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?
Mire que le está dando ahí como un orden. El mismo Pablo, es como que, lo normal es que pase esto. Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y entonces ellos, dice que le respondieron, le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, dicen ellos. Y ahí en adelante, entonces, ellos, les voy a seguir leyendo, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, y ojo aquí, menciona la persona clave, en Jesús el Cristo. Dice que cuando oyeron esto de Jesús, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Juanito. Este pasaje es muy interesante porque aquí yo sé que Anderson lo va a tratar más adelante, pero aquí, digamos, es una manifestación que se hace a un tercer grupo de personas que no estaban en Hechos 2 y que tenían que recibir la misma manifestación que ellos recibieron para mostrar que Dios era uno, ¿sí? Ese tema es un poquito más, se toca más adelante, pero por eso ellos no sabían, ese era un grupo de creyentes que habían creído en Cristo y habían salido y ni siquiera habían escuchado de la muerte ni de todo lo que había acontecido con el Señor y la manifestación que el Espíritu hizo a ellos como tal. Gracias, Juanito. Ahorita lo vamos a tocar un poquito, hermano William. Hay un punto muy interesante de analizar y es que cuando el ladrón se arrepintió en la cruz, él se arrepintió y una se fue él le dijo que iba a estar con el paraíso. Tiene que haber recibido Espíritu Santo y no puede entrar. Y no una cosa instantánea. Es un punto muy interesante. Es un punto muy interesante. Anderson, entonces si es por fe realmente. El punto y lo que porque tendríamos también que mirar cómo se salvaban en el Antiguo Testamento, que finalmente fue por fe, ¿no? Y no se tiene registro de que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo viniera sobre una persona y permaneciera allí hasta siempre. El Espíritu Santo se nos ha dado como la compañía en vez de Jesús. Simplemente ahora el que cree en Jesús recibe al Espíritu Santo. Después de la venida en el Pentecostés, porque ahí comienza un nuevo pacto y ahí se da el desarrollo del nuevo pacto. Y entonces ahí ya viene el Espíritu Santo sobre el creyente. Es un buen punto, es un punto muy interesante. Continúo con el tema un poco, y es que hay un acto inicial, entonces cuando recibimos el Espíritu Santo, escúcheme, no existe tal cosa como un cristiano que no tenga el Espíritu Santo. Eso no existe. No es mencionado en la Escritura. Se menciona que la gente creía y Dios mismo venía a posar sobre él. Así como lo ha hecho en usted si es hijo de Dios. Pero luego se nos habla de una vida cristiana cotidiana, vida y ministerio. Y se nos habla de ser llenos del Espíritu Santo. Y esto ya es otro tema, la llenura del Espíritu Santo. Miren esto. Pedro, lleno del Espíritu Santo, en el mismo hecho, ¿no? ¿Recuerdan Esteban? Lleno del Espíritu Santo. Pablo, lleno del Espíritu Santo, y empieza a narrar lo que continúa. Nos da el poder entonces el Espíritu Santo para vivir la vida cristiana, y ojo a esto, y llevar a cabo el ministerio. El ministerio. La vida de un cristiano es
dirigida por el poder del Espíritu Santo. Hace las cosas bajo la guía del Espíritu Santo. Lleva a cabo el ministerio no bajo el poder de su carne, sino bajo el poder del Espíritu Santo. Y obtiene resultados espirituales. Mayor error quizás de la iglesia es querer tener resultados espirituales en abundancia acudiendo a métodos humanos. Querer obtener la salvación de una persona metiéndolo en un cuarto medio oscuro con música y empezar a sensibilizar sus emociones y a través de la fuerza humana generar convicción de pecado, cuando eso solo lo puede lograr el Espíritu Santo. El mayor error que usted puede hacer como hijo de Dios es acudir a las fuerzas humanas para obtener resultados espirituales. Ahora, en la oración hice mención varias veces a este versículo: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿cierto? Y eso es bien importante. No confunda lo espiritual con lo carnal. Stott escribe en el libro que les comentaba, dice que en especial, eso lo escribe a un grupo de pastores, dice: en especial yo les suplicaría que no insten a la gente a que experimenten un bautismo del Espíritu como experiencia posterior y subsiguiente a la conversión. Es decir, yo no puedo pararme aquí un domingo frente a los hermanos míos que ya son creyentes y decir: vea, reciban el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo venga sobre usted. No, no, no. Eso no se ve en las Escrituras. En vez de ello,ínstelos hacia lo que sí es constantemente enfatizado en las Escrituras, y es que hoy aparecen estas dos palabras: no apaguemos o contristemos al Espíritu Santo. Qué tema, qué cosa tan impresionante. Dos palabras: no apaguen y no contristen, no entristezcan a aquel que mora dentro de usted. Por el contrario, sino que andemos en el Espíritu y seamos llenos del Espíritu. Hace un tiempo para acá aprendí que cuando habla de la palabra contristar, tiene mucho que ver con herir. ¿Sabe usted cuál es la primera persona que usted ofende cuando usted peca contra el Señor? Es al que está más cerca a usted, al Espíritu Santo. Si nos vamos a lo que enseña la Escritura, obviamente entendemos que Cristo mora en nosotros también por la Escritura, que el Padre y el Hijo ahora hacen morada en nosotros según la Escritura. Pero la imagen que se nos da es que el Padre está en el cielo, que el Hijo está a la diestra, pero que el Espíritu Santo está en el creyente, acá en la tierra. Él es el que le toca ver de primera mano nuestras iniquidades. A Él es el primero que ofendemos. Y cuando Él está triste, contristado, o alguien diría herido por nosotros, apagado, menguado, eso inmediatamente se nota en la vida del creyente. Y si hay algo difícil, yo creo que la mayoría de pronto aquí han tenido la experiencia, intentar prender leña mojada. Si hay algo difícil es eso. Usted puede darle horas
intente hasta que usted no traiga un buche, yo no sé, de gasolina o algo que haga que eso no lo va a encender. No apaguemos al Espíritu Santo, no lo contristemos, es la invitación de la Escritura. Es un tema hermoso, hermoso y en el sentido de confrontante. Y si usted quiere tener una vida cristiana que marque la diferencia, es necesario que usted esté lleno del Espíritu Santo. Hay un Ander, sí. pensaba también cuando hablas acerca de no contristar el Espíritu Santo, también tiene que ver cuando Pablo nos habla de despojarnos, ¿no? De despojarnos de esa vana manera de vivir. De alguna manera cargamos todavía con la vieja naturaleza. Y implícitamente cuando hablamos de no contristar al Espíritu Santo es también de despojarnos, ¿no? De todo aquello que de alguna u otra forma ofende al Espíritu Santo. Y es también verlo de otra forma, y es cuando Pablo le dice a los corintios que nos examinemos. Y no solamente es, bueno, mírense a ver cómo están ustedes, sino en base a cómo están ustedes, actúen. Entonces creo que también tiene que ver mucho con eso, para no contristar al Espíritu Santo. Y es interesante porque no solo, gracias Freddy, no solo tiene que ver con pecar. Para contristar al Espíritu Santo no necesariamente hay que pecar. Se los digo y creo que muchos me siguen en el ejemplo. Hay veces que uno tiene un anhelo, en esas ocasiones de la vida donde uno tiene un anhelo impresionante de orar o de acercarse a la presencia del Señor. Pero entonces uno se pega un momentico al celular y uno es con el sentimiento aquí, no, vaya, qué rico estar en la presencia del Señor, y uno es como, sí, ya voy. Y entonces pasan en el celular, siempre el tiempo se pasa súper rápido, pasan 30, 35 minutos, 40 minutos, y ya cuando vas a buscar la presencia del Señor, ya le echaste agua al Espíritu Santo, a la llama del Espíritu Santo. Y eso ya no se prende tan fácil. Y ahora llegas a tu cuarto y empiezas a hablarle, y son palabras súper vacías, que como que no pasan del techo. Y se perdió ese fuego que ardía en el corazón. Lo apagamos. Literalmente lo apagamos. Le echamos agua. Lo contristamos. Miren, una de las luchas más grandes mías es que cada que yo enseñe o cada que haga algo para el Señor, yo lo haga en el poder del Espíritu Santo. Y estudiando todo esto he descubierto que la única forma de marcar la diferencia en la sociedad es siendo lleno del Espíritu Santo. El mismo libro de Hechos nos lleva en ese camino. Ser lleno del Espíritu Santo. No, hay un profesor, y yo esa historia lo he contado varias veces, pero hay bueno, en realidad es el presidente del seminario donde yo estudié. Yo no sé por qué ese hombre, sus clases eran tan impactantes. Porque él decía mucho, y decía así con su acento, porque no es de habla hispana total, pero o sea, maneja el español, decía, Dios es bueno, Dios es bueno. Y para mí esas palabras tenían tanto impacto de él. A diferencia de que llegara uno de los amigos míos, o una de las truchas de los amigos míos, así bien, que tenía en el seminario bien casposos, no, pero muy bellos también. Pero a diferencia de que llegara otra persona y me dijera, Ander, Dios es bueno. Dos personas iguales, y dos humanos, hijos de Dios, pero uno decía exactamente las mismas palabras que el otro, pero uno de ellos tenía un impacto aterrador en mi vida y en la vida de los que escuchaban. ¿Saben qué es eso? Llenura del Espíritu Santo. Palabras
con poder. El seminario llegó a tener una deuda de más de $500,000 y estaba súper mal. A mí me tocó eso en el seminario, era una crisis muy grande y entonces pusieron a todo el seminario a orar. Repartieron una cosa con horarios y tú te inscribías para orar. Y cierto, la ley era que 24 horas estuviéramos orando porque el Señor nos mostrara qué estaba pasando. Y bueno, usted me miraba los horarios de oración del presidente y todas juntas eran tipo 2 de la mañana hasta las 5 de la mañana. Era gente muy, muy fuerte en la oración. Y recuerdo que yo trabajaba en el mismo edificio donde estaba la oficina del presidente y estábamos ahí sentados en la oficina y de un momento a otro, unos días después pasa el presidente y entra así por la puerta y dice así: muchachos, dice, Dios es bueno. Y yo sentí como un calambre por mi espalda, decía, es que Dios es bueno. Y dice, alguien ha pagado nuestra deuda. Y siguió caminando. Y dije, Señor, qué impacto el que tiene una persona llena del Espíritu Santo. Qué poder de transformación en la vida de los que están alrededor tiene una persona que es poseída, pero que está llena completamente por el Espíritu Santo. Eso es lo que vemos ahí en Hechos. Que se convirtieran 5,000. Fácil para un humano, imposible para un humano. Fácil para alguien que es dirigido por el Espíritu Santo. Completamente, porque es Dios mismo obrando. Tengan presente eso, queridos. Hay una forma de marcar la diferencia en el trabajo, en cualquier lugar que usted esté, y es a través de la llenura del Espíritu Santo. No lo contrice, no lo apague, porque es súper fácil y es súper difícil que esa llamada se vuelva a encender. Hechos, aquí venimos a algo que hablamos ahora un poco. Hay algunas excepciones. Acuérdense que pues los que han estado en el estudio completo saben que Hechos es un libro de transiciones, movimientos, de iniciación. Entonces hay algunas excepciones. Hay unas cuantas ocasiones cuando personas fueron bautizadas en el Espíritu mucho después de su conversión. El ejemplo notable es los samaritanos. No sé si lo recuerdan, lo vimos la clase pasada. Pensamos que son excepciones cuando Dios quería resaltar el avance del Evangelio a nuevos grupos. Esto lo mencionó ahorita Juan un poco. Eran excepciones para decir, mire, es que ahora también los samaritanos pueden recibir el Espíritu Santo, y era necesario que otros contemplaran esto. Ahora bien, y aquí nos centramos un poco, hay señales al recibir el Espíritu Santo. ¿Hay alguna señal específica? ¿Hay algo sobrenatural que deba de pasar, que deba de acontecer? ¿Cómo sé cuando alguien tiene el Espíritu Santo, cuando alguien no lo tiene? ¿Cómo sé yo si tengo el Espíritu Santo? ¿Cómo estoy convencido de esto? En la mayoría de los casos no hay señales de haber recibido el don del Espíritu Santo. Un ejemplo de ellos es los samaritanos. Dice que ellos reciben el Espíritu Santo. Y el punto a notar aquí es que ellos se dieron cuenta que recibieron el Espíritu Santo. ¿Sí me entiende? Puede que no haya habido señal, pero ellos se dieron cuenta que ahora tenían el Espíritu Santo. Y eso es un punto importante. Estamos al finalizar de la página 2, para que de pronto no se vayan a perder. Entonces, en la mayoría de los casos, no hay señales de haber recibido el don del Espíritu Santo. Se nos cuenta algunas veces
las lenguas, ¿no? Y ustedes dirán, ay, entonces que cuando ellos reciben el Espíritu Santo y empezaron a hablar de las lenguas, bueno, se menciona las lenguas en Hechos en 3 ocasiones. En el día de Pentecostés, que había gente de todos lados, entonces ellos empezaron a hablar en las lenguas específicas de ellos y fue notorio a todo el mundo que había acontecido algo sobrenatural. Luego, con Cornelio y su casa, en el capítulo 10, versículo 46. Y luego, los discípulos de Juan, o que se conocían como los discípulos de Juan, también dice que recibieron el Espíritu Santo y entonces empezaron a hablar en lenguas. Parecen estos ser casos excepcionales donde Dios quería demostrar, ojo a esto, visiblemente la llegada del Espíritu Santo a un grupo distinto. Recuerden que estamos comenzando en la iglesia primitiva. No se sabía si el evangelio iba a llegar a los romanos, por ejemplo, o si el evangelio podía ser aceptado por un romano o por una persona de otra raza que no fuera judía. Juancito. Referente a las lenguas también es porque hace parte de los dones que son de señales de confirmación y como tal que otros que también vas a tocar en el tema, pero era necesario que el ejemplo como visible de lo que estás diciendo para los otros era la manifestación de las lenguas, pero fuera de hechos, aparte pues se menciona, no hay ningún otro registro del don de lenguas como tal, era la señal que se mostraba. Entonces, pues es entenderlo, ¿no? Que era una manifestación, pero que era temporal y de confirmación. Cuando hablamos de lenguas, mucha gente como que dice, ¿y qué es lenguas? Lenguas eran idiomas, en este caso específico son idiomas que la gente empezó a hablar, idiomas desconocidos para ellos y empezaban a hablarlos. Entonces, eso es muy importante, ¿cierto? Notar lo que dice Pablo acerca de la conversión de Cornelio. Dice que cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre, eso es muy importante, como sobre nosotros al principio. Para ellos que habían recibido el Espíritu Santo, vinieron con lenguas, pues no, ya nosotros recibimos al Espíritu Santo, pero entonces cuando fueron más adelante y vieron que esta gente gentil también recibió de la misma manera y habló en lenguas como ellos al principio, iba a ser una relación impresionante. Esta gente también recibió el Espíritu como nosotros. Eso quiere decir que el Evangelio no solo es para judíos. Bro, o Katica. Me parece muy importante hacer la aclaración porque puede haber confusión entre, pues porque hay algunas denominaciones que piensan que está cuando se convierten y el bautizo del Espíritu Santo no son en el mismo momento, sino que son en diferentes momentos basados en algunos pasajes de Hechos. Y bueno, ya entendimos que en Hechos hay algunas excepciones porque es un libro transicional y pues que apenas está empezando y fundamentando la iglesia. Entonces es chévere hacer esa aclaración, que no son dos eventos diferentes, sino que es un mismo evento, el ser bautizado, y que ya otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Gracias, Katica, por la aclaración. Es un libro... Así. Es un libro histórico. A diferencia de una carta de Pablo que ya habla más de doctrinas fundamentales para la iglesia, o lo que sería la iglesia. Aquí está narrando cosas que pasaron. Y eso es importante. O sea, los gentiles experimentaron las mismas señales que los judíos el día de Pentecostés. Eso es lo que se nos quiere decir, porque también ellos hablaron lenguas. Recuerden, se habló inicialmente cuando ellos reciben el Espíritu Santo, se habló en lenguas,
por las condiciones que sabemos y porque era necesario que así fuera para que la gente que hablaba otras lenguas supiera lo que había acontecido. Pero ahora nos adelantamos al capítulo 11 y vemos que los gentiles también reciben el Espíritu Santo y ellos lo identifican porque dicen, ay, mira, y también hablaron lenguas como nosotros. Entonces, una conclusión a la pregunta de si hay señales al recibir al Espíritu Santo. Señales de este tipo, no hay una señal específica que acompañe el ser bautizado o el ser lleno del Espíritu Santo. Hablando de señales, digámoslo, milagrosas, no lo hay. Ahora vamos a ver que aunque no hay señales así específicas, cada una de las personas que recibió el Espíritu Santo fue empoderado por el Espíritu Santo y entendía que tenía el Espíritu Santo dentro de sí. Pero antes de eso, hay requisitos para recibir al Espíritu Santo de Dios. ¿Hay algún requisito que yo deba cumplir? ¿Tendré que circuncidarme? ¿Tendré que, no sé, ser muy buena persona? ¿Qué tengo que hacer? Y es que en cada caso recibir el don del Espíritu es para personas que se han convertido. Mire lo que les dijo Pedro, esto lo hemos leído varias veces: arrepiéntase, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. En algunos casos, como veíamos los samaritanos, los apóstoles les impusieron las manos y oraron para que recibieran el Espíritu Santo y así aconteció. Pero no se nos cuenta de que tenga que ser un requisito el imponer manos para poder recibir al Espíritu Santo. Ay, Andrés, es que si a mí no me impusieron las manos, entonces yo no sé si tengo el Espíritu Santo. Pues en realidad la Biblia no nos lo cuenta como un requisito. Quizás para que la persona, en este caso cuando le impusieron manos a ellos, para que ellos sintieran que ahora pertenecían a la misma comunidad de fe. Entonces, requisitos, lo único es la conversión. Ese es el único requisito. Creer en Jesús como el Mesías, como el enviado de parte de Dios. Eso es clave. Usted quiere recibir al Espíritu y aquí quisiera hacer como un paréntesis. No está de más que yo en este momento le haga la invitación a usted a recibir al Espíritu Santo. No está de más que yo le haga la invitación a usted hoy de decirle, mire, acabamos de ver que cualquier persona puede recibir el Espíritu Santo, en especial los pecadores. Que no hay ningún requisito como, yo qué sé, que yo tenga que ir a imponerle las manos, sino que usted simplemente es que crea en el Señor Jesucristo. Usted me dirá, Ander, ¿y creer qué? Ya. ¿Creer qué, Anderson? ¿Qué es lo que yo debo de creer? Lo mismo que creyeron los discípulos y la gente que creyó en adelante. ¿Saben qué creyeron ellos? Ellos creyeron que Jesús, aquí una persona llamada Jesús que nació de María, era el Mesías y que él murió en la cruz por los pecados suyos y resucitó. Es creerlo y es vivir de acuerdo a esa regla. Y recibirás el don del Espíritu Santo. Eso es para ti o para cada uno de los que estamos hoy acá. Vamos entonces a resumir para no tener tantas ideas en el aire. Y aquí vamos a acabar de
vamos a acabar Esperen, que es que hay mucha gente que está volviendo a entrar. Se quedó la página, o sea, a mí también me sacó y volvió, me entró otra vez. Ya, sí, Freddy me acaba acá de escribir y fue como que él era administrador, entonces él se cayó y varios cayeron ahí detrás. Pero yo creo que ya están todos. Esperen, yo miro. Pasó algo raro. Pero ustedes me están escuchando bien a mí. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Escucho como con el don de lengua. Con el don de lenguas. Vamos a esperar 2 segunditos aquí, porque hay algunos que están como apenas en la sala entrando, porque se les cayó también, se salieron. Ya el don de lengua no opera, pero hay personas que tienen una lengua que es un don realmente. Voy a esperar porque es que hay unos que están ahí como en la sala de espera y no quiere volverles a entrar. Está muy raro el... Sí, regálenme 2 segunditos. Yo miro acá que mamá también me está diciendo. Ahorita yo creo que, Freddy, ya, tú estás otra vez como administrador. Sí, Ander, sí, sino que hubo un problema, no sé qué pasó con el sistema del Zoom y no sé, se apagó el sistema, pero de Zoom. Sí, fue Zoom porque varios se salieron y no los deja volver a entrar. Toca como que se salgan. Sí, no. E Yo también tenía problema y pensé que era el internet, pero no, le pregunté a mi esposa por el internet y no es el internet. No sé qué pasó con Zoom y me sacó, había un error, no sé qué pasó, pero ya. Ya, un espíritu chocarrero. Ahí disculparán, ahí sí no. Freddy, necesitamos garantía, Freddy, por favor. No, y ahí sí no tengo culpa. Anderson. Hola. Anderson. Esto aquí pues se cerró cuando, o sea, hay una pregunta ahí, no sé si usted ya dice, hay requisitos para recibir el Espíritu Santo y ahí quedé, no sé qué pasó ahí porque me sacó. Acá. Nosotros también quedamos ahí, bro. Esperemos un momento, hermanos, esperemos un momentico. Me sacó desde ahí. Okay. Perdón, hermano, esperemos un momentico que... No hemos llenado, mi hermano. Listo, entonces, demos dos minuticos, aunque yo creo que ya habían como cuántos conectados, yo no me había fijado. Habían 24 Andes, pero esperemos un momentico que es que están intentando conectarse, pero no sé qué les pasa. Me aparece aquí y se queda un ratico y tildado, digamos, como donde están ingresando y no pueden ingresar. Entonces esperemos un minutico, por favor. Sí. Si quiere informan por el grupo para que los hermanos sepan que no es el internet de ellos, porque uno es todo confundido, pues cree que es el internet de uno. Sí, ya voy a avisar. Ya voy a avisar.
Ajá. Mientras tanto, yo les voy a ir poniendo las diapositivas y ustedes vayan viéndolas. Y yo ahorita voy a retomar desde ahí. Yo voy a mirar dónde tiene usted las notas. Bueno, yo creo que ya falta una personita de los 24 que habíamos y ya enseguida empezamos. Qué raro. Ander, si quiere, pues no, yo creo que vamos empezando si quiere, dale. Ya. Igual si alguna cosa, pues si necesitamos 5 minuticos más, no hay problema. Pues Ya. no sé, pienso que no hay problema en cuanto a eso. Sí, igual ya estamos acabando. Acá estábamos respondiendo a la pregunta de si hay requisitos para recibir al Espíritu Santo. ¿Cuál es el requisito, no? En cada caso que hemos visto, sí o sí, el recibir a Dios en nosotros, el Espíritu Santo, es para personas que se han convertido. Es una realidad. Y entonces podríamos decir que el requisito, en cierto modo, para recibir al Espíritu Santo es haber creído en Jesús o ser. A mí no me gusta mucho usar creer en Jesús, porque mucha gente dice creer en Jesús. El punto es lo que creo acerca de él y la fe, que es la que descansa finalmente en la obra de Jesús. Este versículo lo hemos visto varias veces: arrepiéntanse, bautícense para perdón de pecados, y entonces van a recibir el Espíritu Santo. Voy a avanzar porque igual en algunos casos, digamos en el caso de los samaritanos, hablábamos de pronto para los que quedaron allí, que se les impusieron las manos, pero la imposición de manos no se podría tomar como una regla para recibir el Espíritu Santo. Es decir, como que, no, para poder recibir el Espíritu Santo tengo que imponerle las manos. No, en este caso se hizo como una señal de que ellos también iban a recibir el Espíritu Santo en el caso de los samaritanos. Entonces, como en el caso de las lenguas, si usted tiene en sus notas, parece que la imposición de manos fue una excepción. Quizás para las personas o el grupo se sintiera parte de la comunidad. Entonces acá sería que fue una excepción. El interés de Lucas al escribir no es decir, mire, cada que usted vaya, eso es muy importante, la intencionalidad del autor. Cada que ustedes van a recibir el Espíritu Santo, tienen que imponer manos. Él no está tratando de expresar eso. Cuando uno estudia un libro, tiene que ser muy cuidadoso con lo que la persona está tratando de expresar. A diferencia, digamos, en Pablo, como cuando dice que la mujer no hable en la congregación, por ejemplo. Calle en la congregación. Él es directo.
Dicen, no, mi intención es decir que la mujer calle en la congregación, o ciertos mandatos, ¿cierto?, que se dan en la iglesia del Señor. En este caso, la intención de Lucas no es decir eso. Él está diciendo, él como buen historiador está narrando ciertos acontecimientos. Requisitos. La conversión es el único requisito. Solo una persona que verdaderamente cree para salvación puede recibir el Espíritu Santo. Ese es el requisito. Conversión es el único requisito. Y con eso terminaríamos las preguntas que habíamos hecho, pero quiero resumir, y aquí en el resumen, ahondar un poquito en algo para finalizar. Y veíamos esto. Veíamos que hay un acto inicial donde somos bautizados por el Espíritu Santo. Queridos, que no hay tal cosa como un cristiano sin el Espíritu Santo, pero que también se nos enseña sobre la llenura del Espíritu Santo, el hecho de ser llenos por el Espíritu Santo, que si usted quiere marcar la diferencia, debe de estar lleno del Espíritu Santo. Y aquí empezamos con algunas conclusiones. Todo creyente ha sido bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Yo nací en la familia Naranjo Ruiz. Ahí nací. Cuando una vez yo nací, yo hice parte y formé parte de esa familia, de ese cuerpo Naranjo Ruiz, de esa familia. Y pasa exactamente, cuando nacemos espiritualmente, nacemos en la familia de Dios. Y entonces esa es una de las razones por las que entre cristianos todo el mundo se llama hermanito o hermanita. Hermanito tal cosa, hermana tal cosa. Hermanito esto y lo otro, o hermanita tal cosa, ¿no? Y todo es hermanito y hermanita, pero pues obviamente de ahí es de donde sale esta expresión, que tú naces en una familia, que a veces abusamos de la palabra hermano o hermana. Único requisito, fe en el Señor Jesucristo. Fe en el Señor Jesucristo, fe salvífica, no la fe porque los espíritus, los demonios también creen y tiemblan. No hay señal obligatoria que acompañe el bautismo del Espíritu. Cada creyente, y eso es muy importante, debe permitir que el Espíritu le llene continuamente para vivir y ministrar en la vida cristiana. Nunca vas a lograr nada espiritual apartado del Espíritu Santo. No lo vas a lograr, algo espiritualmente significativo. Muchas personas quieren en sus fuerzas lograr muchas cosas a través de la organización, a través de los métodos de mercadeo, a través de tener unas estructuras muy bien organizadas, muy bien distribuidas, mucho material humano para usar, y queremos lograr resultados que solo los va a lograr una persona llena del Espíritu Santo. Ahora, si hay una señal, y a esto quería llegar, de la llenura, es la vida del creyente y el ministerio del creyente. Eso se ve ahí. Ahí se ve, ahí está la señal. Es decir, la señal finalmente, y ahorita lo tocaron un poco, la señal finalmente de que alguien recibió el Espíritu Santo
se va a ver en su vida cotidiana y en el ministerio del creyente. Víctor nos hacía una pregunta muy válida, y es, bueno, entonces, ¿cómo sé yo que tengo el Espíritu Santo? Yo necesito responder eso ya para así no tenerlo, ¿sí o no? Es lo que yo pensaría. Yo estaría preocupado si yo no estuviera convencido que tengo el Espíritu Santo. Entonces es una pregunta muy valedera que podríamos hacernos, y es, bueno, entonces, ¿cómo sé yo que tengo el Espíritu Santo? Y aquí es donde creo que Juanito es el que iba a dar un comentario. Sí, bro, yo para responder, pues tengo que apoyarme en Romanos capítulo 8. Y es donde confronta lo que estás diciendo, el actuar con el creer. Porque puede que yo piense que soy creyente, me comporte como creyente, hable como creyente, pero en mi intimidad mi actuar es carnal. Entonces, es una muestra de que realmente el Espíritu no está en mí, porque lo espiritual es contra la carne y la carne contra el Espíritu. Y Romanos 8 explica como tal todo esto, y los invito, no quiero leerlo, pero sí los invito, les dejo la invitación para que lo lean y se den cuenta si el espíritu de cada uno está muerto o está vivo, porque ahí da las pautas y habla claramente de si mi espíritu vive o si mi espíritu está muerto. Hay un versículo ahí, Juanito, gracias, porque yo también iba para el mismo pasaje en Romanos 8:16. Dice que el espíritu mismo, ojo a esto, y pues no está de más si lo leemos, Romanos 8:16. No quiero parafrasearlo mucho. Miren lo que dice. De pronto para Víctor, que nos lanzaba ahorita la pregunta, y los que estamos ahí, entonces, vamos a llegar, ¿cómo sé yo que tengo el Espíritu Santo? Capítulo 8, versículo 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Podríamos dejarlo algo como, no, el testimonio de vida y todo eso, y sí, pero a la vez no, porque por lo que hablábamos ahorita, hay muchas personas que imitan muy bien lo que los cristianos hacen, lo que un cristiano hijo de Dios en mí no hace. En realidad la palabra cristiano ya significa que es hijo de Dios. Se ha transformado mucho el concepto de lo que es cristiano, de lo que significa ser cristiano. Pero este versículo es súper diciente. Dice, el Espíritu mismo, dice, le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sabe, querido? Si usted es hijo de Dios, usted está convencido porque el Espíritu Santo ya le da testimonio a usted de que usted es hijo de Dios. Yo estoy convencido que soy hijo de Dios porque el Espíritu Santo me ha dado testimonio de ello. Y me ha dado esa afirmación que para mí sería imposible dudar en este momento de mi salvación o que el Espíritu Santo mora en mí. Hasta ahí estamos tratando con este aspecto de acá, inicial. ¿Cómo sé que yo inicialmente sí recibí el Espíritu? Ahora les quiero hacer una última pregunta para cerrar, para finalizar, que tendría que ver con lo mismo. Una es, bueno, entonces, ¿cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Ahora, usted ya tiene el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sé que estoy lleno del Espíritu Santo? Porque es que aquí sí que estamos fallando, queridos, en la llenura del Espíritu Santo. ¿Es usted lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo sé? Y me gustaría escuchar comentarios, pero entonces, ¿cómo sé que estoy lleno? No, ya sé que tengo el Espíritu Santo, pero ¿cómo sé que estoy lleno del Espíritu Santo? Juan.
con el servicio en la congregación. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nuestros dones afloran y estamos dados en el servicio de la congregación como tal. Ok, Anderson, sí, la palabra dice que debemos andar en el Espíritu. Ahora, ¿cómo sé que tengo la llenura del Espíritu? Si no satisfago los deseos de la carne. O sea, no satisfacer los deseos de la carne. Obviamente que están los deseos de la carne, sí, están. Pero ahí dice, no, ¿cierto? Satisfagáis los deseos de la carne. Es que cuando la carne comienza a sobreponerse, y por eso ahí mismo habla de esa lucha entre la carne y el espíritu, ¿cierto? Pero ¿cuál es más poderoso? Entonces, en medio del pecado que tenemos en esta carne pecaminosa, ¿cuándo es la llenura del Espíritu Santo? Cuando yo busco la presencia del Señor en medio de mis debilidades. Ahí es donde se manifiesta, la llenura del Espíritu Santo se manifiesta porque el pecado está ahí. Claro. ¿Sí me entiende? El pecado está ahí, el pecado nos asedia y entonces tenemos el mundo, la presión del mundo y tenemos la carne y todos estos enemigos. Pero para saber cómo soy yo la llenura del Espíritu Santo, estoy buscando en oración en todo momento y buscando arrepentido de las falencias que hay en mi vida de la carne. Por eso yo pienso que la llenura del Espíritu Santo es eso, no satisfacer los deseos de la carne, no darle rienda suelta, no, sino llevar a vivir en el Espíritu. Interesante, todas las respuestas están espectaculares y ahorita quiero yo mismo meter un poco las manos en sus respuestas. Bro, o no sé quién es el que está ahí. Yo, sino que es que cuando nos sacó el Zoom, no le volví a cambiar el nombre, pero soy yo, Cata. Otra señal o otra evidencia de que estamos llenos del Espíritu Santo es cuando nos parecemos más a Jesús, cuando nos acercamos más a la forma en cómo Él es. Y si bien estoy de acuerdo que obviamente cuando estamos llenos del Espíritu Santo el servicio crece y los dones del Espíritu de Él son avivados en nosotros, también se puede simular un servicio sin la llenura del Espíritu Santo. Entonces creo que una evidencia como más fuerte es cuando nos parecemos más a Jesús, cuando corremos a perdonar, cuando ponemos la mejilla, cuando sobrellevamos las cargas los unos de los otros, cuando amamos sin medida, cuando amamos al Señor con todo, como así, cuando nos parecemos más a Él, es cuando en realidad el Espíritu, porque eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, hacer unas, por así decirlo, copias del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Joan quiere decir algo. Hermanos, ayer en el grupo de evangelismo veíamos acerca del Espíritu Santo y hay dos términos que aparecen en la Escritura con respecto a eso: ser llenos del Espíritu Santo y andar en el Espíritu Santo, andar en el Espíritu. Y ese de ser llenos aparece en Efesios y lo contrasta con la borrachera. Cuando dice ser llenos del Espíritu Santo, no os embriaguéis con vino, por el contrario, ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo, a la diferencia de la borrachera, es ser controlados por el Espíritu de Dios. Entonces, saber que yo estoy siendo controlado y que tengo total, y a diferencia de muchas iglesias que creen que ser lleno del Espíritu Santo es perder el control de nuestro cuerpo, revolcarnos y tirarnos al piso, pues eso se parece más a una borrachera que a ser lleno a tener control, ¿cierto? Entonces, eso habla con respecto a la llenura, es de ser controlado. Y el otro versículo que aparece en Gálatas es acerca de andar, y ahí ya es donde vienen los frutos. Allá en Gálatas después viene que hay una manifestación de que estamos llenos del Espíritu Santo y vamos caminando progresivamente, manifestando el Espíritu Santo en nuestra vida. Es como lo que se me venía a la mente. Ya, gracias, bro. Katica. Hermano Víctor. Hermano, estoy mirando el ejemplo de Esteban, que dice que fue lleno del Espíritu Santo y en el momento que lo apedrearon y que dice la palabra de Dios que él vio los cielos abiertos y a Jesús esperando, ¿no es cierto?
yo veo que la llenura del Espíritu Santo es, también se manifiesta en nosotros aún en medio de las aflicciones, de las tribulaciones. Ese testimonio de Jesucristo en cada creyente se manifestará siempre a pesar de cualquier situación que estemos pasando, ¿cierto? No dejaremos de elevar nuestra oración a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, aún a pesar de las circunstancias. Muy interesante. Gracias, mi hermano Víctor. Recuerdan que en el Antiguo Testamento hay algunas quizás imágenes que se les vengan, pero dice que cuando el Espíritu Santo venía sobre alguien, nuevamente acontecía algo extraordinario. Y Hechos nos lo muestra así también. Cuando el Espíritu Santo venía sobre alguien, normalmente ocurría algo extraordinario. Una de las evidencias más grandes de que usted está lleno del Espíritu Santo, no que tiene el Espíritu Santo, pero que está lleno del Espíritu Santo, es el poder en usted. Porque es que, aunque no pase hoy en día, lo digo en mi ignorancia, cuando el Espíritu Santo llega sobre alguien, normalmente estamos hablando que en Hechos hacían milagros. Ellos literalmente iban por la calle porque estaban llenos del Espíritu Santo y con las sombras sanaban gente. Cogían a alguien, lo levantaban, alguien que nunca había caminado. Empezaban a hablar lenguas. ¿Saben? Es no necio pensar que una persona llena del Espíritu Santo hoy día no va a tener grande poder e impacto en el mundo. Sería necio, sería yo decirles una mentira completa. Pasa que a veces decimos, no, pero es que como ya no se pueden hacer milagros y ya no se pueden sanar, y nos escudamos en eso para no creer que es que cuando viene el Espíritu Santo recibiréis poder de Dios. Y entonces me serán testigos en... Y esto va muy de la mano con lo que ustedes han dicho. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que ejercita sus dones. El hecho que alguien quiera imitar cómo se ejercen los dones, eso no implica que la señal real no sea que yo estoy ejercitando mis dones al 100% y teniendo un impacto impresionante en la vida del converso y del creyente, porque el poder de Dios mora en mí. El no satisfacer la carne, que mi papá lo mencionaba, es muy interesante, pero es que una persona llena del Espíritu Santo tiene el poder para decir no a la carne. Eso no lo hace un humano en su sentido cabal. Eso no lo hace una persona que no está llena, puede que tenga el Espíritu Santo, pero eso no lo hace una persona que no esté llena del Espíritu Santo. Vencer la tentación sexual, vencer la tentación de murmurar, eso es imposible. Se necesita ¿qué? Poder de Dios. Andar como Jesús anduvo. ¿Ustedes creen que eso lo puede lograr imitar uno que simula ser cristiano? La respuesta es no. Nunca. Porque Jesús hizo grandes señales y prodigios. Porque Jesús se sobrepuso sobre el pecado. Entonces, ¿saben cuál es la señal? O quizás una de las muestras más grandes de que usted está lleno del Espíritu Santo.
el poder de Dios. La iglesia cristiana hoy en día no entendemos el gran poder que hay en nosotros. Poder usted ir y decirle a una persona el evangelio y que sus palabras tengan tanto peso que la persona caiga quebrantada y rinda su vida a Jesús. Poder para llegar y orar por provisión y que se provea. Poder para orar por sanación hacia un hermano y que sea sano. Poder para que su familia sea levantada con principios bíblicos. Eso solo se logra por la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, quisiera cerrar esto simplemente haciéndoles una invitación, es a que busquen la llenura del Espíritu Santo. Porque si no, el ministerio no va a ser eficaz. Su vida matrimonial, sí que menos. Su vida como hijo, peor. Su vida como trabajador, sin poder, ahí muertas. En cambio, si usted está lleno del Espíritu Santo, déjeme decirle que todo va a ser diferente. Usted se va a dar cuenta de que esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Eso es lo que diferencia a un inconverso de un cristiano. Que Dios está dentro de él. Y que entonces ahora tiene poder en sí. Poder para ir y enseñarle a un grupo de niños, o para ir y enseñarle a la iglesia, y que la gente se convierta, y que la gente entienda el mensaje. Poder del Espíritu Santo. Entonces hoy quiero animarles a eso. Busquen la llenura del Espíritu Santo. Búsquenla. Acuérdense lo que les decía ahorita de no lo contristen. Esa es una de las tareas más difíciles en un entorno donde todo es ocupación y donde todo es publicidad y donde todo es querer mantener tu mente ocupada en otras cosas menos en lo que importa. Pero hay que buscar la llenura, no hay que apagar, no hay que echarle agua al Espíritu Santo, no hay que herirlo a tal punto que cuando usted vaya donde él ya no esté. Y todos yo creo que nos identificamos con eso. Que hay momentos donde uno va donde el Señor y literalmente no está. Lo hemos apagado. Hermanos, y cuesta sangre, cuesta horriblemente volver a estar lleno del Espíritu Santo. Me gustaría opinar algo. Sí, mi Lore. ¿Sí me escuchas bien allí? Sí, muy bien. Okay. Bueno, si bien es cierto que necesitamos de ese poder en nuestras vidas, del poder del Espíritu, pensaba que es muy importante también de ese poder, tanto para lo que el hermano Gerardo nos compartía para sacrificar la carne. También necesitamos de ese mismo poder para que haya en nosotros ese verdadero fruto del Espíritu, ¿cierto? Para que también se pueda ver en nosotros lo que es un genuino gozo, un verdadero amor, ¿cierto? La benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. O sea, yo creería que también así mismo, como es imposible sin la llenura del Espíritu el poder sacrificar la carne, también es imposible sin la llenura del Espíritu el poder mostrar ese fruto. O sea que necesitamos la llenura del Espíritu Santo para ambas cosas. Total, es urgente. Es urgente para lo que usted quiera. Porque es que una vida dirigida por el Espíritu Santo es una vida que se mueve bajo su poder, no bajo el mío.
bajo la capacidad de Dios, mas no la mía. Entonces, esto es clave, hermanos, esto es clave. Esto es clave para que la iglesia crezca, esto es clave para que avancemos y ser llenos del Espíritu Santo. La gente necesita ver personas verdaderamente llenas del Espíritu Santo. Eso marca la diferencia. Entonces vamos a orar. Les animo a que profundicemos en nuestra relación con el Señor, en nuestra intimidad con el Señor, que pidamos necesidad y hambre de su presencia. Vamos a orar. Señor, estaba pensando ahorita en Sansón. Él no se dio cuenta cuando tu espíritu, tu presencia se apartó de él y se levantó como las otras veces y fracasó, porque ya esta vez no te tenía a ti. Y quisiera, Señor, delante de ti y delante de mis hermanos, lanzar esa pregunta, y es si ustedes, queridos hermanos, se dieran cuenta si el Espíritu Santo se fuera de sus vidas en este momento. Y si se dieran cuenta de lo desastroso que eso sería para nuestras vidas. Padre, queremos experimentar más al Espíritu Santo en nosotros, su poder, esa llenura. Los que estamos acá, Señor, constantemente contristamos tu Espíritu. Pero entonces queremos andar más en el Espíritu, queremos andar de una forma que no apaguemos ese fuego que finalmente nos llena de poder, Señor, y que si le decimos a alguien el Evangelio, esa persona se convierte, que tiene impacto en los demás. Señor, pon en nuestro corazón hambre y sed, una sed así que desespera hasta que no obtengamos el tener intimidad contigo, el estar cerca de ti. Por favor, Señor, gracias por este tiempo. Te pido pues que nos des de nuevo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.